¿Estados Unidos está preparándose para lanzar un ataque militar contra Cuba? En eso coinciden varios analistas de geopolítica y medios de comunicación. Lo último ha sido un documento publicado por el gobierno de Donald Trump con el que se quiere implantar el miedo en la sociedad estadounidense para justificar una intervención violenta e ilegal en Cuba. En las 100 páginas del documento listan, según ellos, los grupos activistas, ONGs y organizaciones sin ánimo de lucro que representan uno de los mayores, más sofisticados y peligrosos canales de influencia extranjera hostil en la historia estadounidense moderna. He dicho muchas veces que lo que eres en política no se define por la chapa, por la pegatina o por la camiseta que te pongas. Decir que eres marxista-leninista, decir que eres anarquista como Durruti, revolucionario como el Che Guevara o socialista valiente como Salvador Allende no significa gran cosa. Cada uno de uno mismo puede decir lo que quiera sin que eso signifique nada. Puedes decir que eres un periodista que combate al poder o verte a ti mismo como un nuevo guerrillero urbano de las redes sociales, pero al final lo que eres en la política o en el periodismo lo define la agresividad del enemigo hacia ti y sobre todo hacia tu proyecto político o mediático. Si el enemigo ni siquiera te tiene localizado, quizá es que no eres lo que crees que eres. Por eso, aparecer en un documento contra Cuba del gobierno de los Estados Unidos junto a activistas, a periodistas y a compañeros de todo el mundo como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos por defender al pueblo cubano es un inmenso honor para mí y un recordatorio de que estamos en el lado correcto, aunque sea el lado más difícil. Si ser militante de Podemos y dirigir Canal Red, si defender la soberanía cubana me hace merecedor de estar en la lista de un gobierno criminal como es el gobierno de Donald Trump, solo puedo decir que me siento inmensamente honrado. Como dijo Pablo Iglesias Pose, merecer el odio de los que envenenan al pueblo será la mayor de las honras. En Canal Red no tenemos AKMs, ni sabríamos usarlos, pero sí sabemos escribir, sabemos hablar, sabemos pensar, sabemos grabar y editar. Estamos en América Latina y en España y sabemos hacer periodismo con ideología y con compromiso. Sabemos dar la cara y por eso el enemigo nunca se olvida de nosotros. Hoy en La Base volvemos a informar sobre Cuba. Bienvenidas y bienvenidos. La Base. Bueno, pues no son buenas noticias, pero parece que los Estados Unidos valoran seriamente una intervención militar contra Cuba. Irene Zugasti, ¿qué nos traes? ¿Qué tal, Pablo? Pues vamos a desgranar ese informe que publicó ayer Marco Rubio después de esa cumbre, la llamada cumbre anti-Antifa de la semana pasada, y en la que no solamente construye un relato contra Cuba, sino también lista a unos cuantos terroristas internacionales. No sé qué tal te sientas ahí dentro. En fin, un honor. Manu Levín, ¿qué dice la prensa? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, pues Cuba es un país fracasado con un sistema inútil que no sirve para nada. El gobierno cubano tiene la culpa de todas las carencias que existen en Cuba. El bloqueo estadounidense no existe y si Trump invade Cuba será para liberarla. Enseguida les explico. Eduardo García, clima de guerra, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, efectivamente. Pues vamos a indagar todavía un poquito más en ese informe y a centrarnos en cuáles son los actores que Estados Unidos dice que forman parte de una supuesta internacional antiestadounidense, con Cuba, evidentemente, como protagonista. Hoy contaremos con uno de nuestros mejores analistas de Canal Red América Latina, Bruno Sgarcini. Arrancamos, compañeros. La base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo, compañera. Cuba, capital del comunismo del siglo XXI. Ese es el título con el que ayer se publicaba desde el gobierno de Estados Unidos un informe de 100 páginas que materializa las amenazas de Marco Rubio en su afán de perseguir lo que él llama el terrorismo de extrema izquierda. En realidad, este informe tiene un objetivo muy claro y muy concreto: construir un relato político e ideológico para invadir Cuba. Y tiene otro exactamente igual de importante: construir por asociación un enemigo interno al que poder perseguir en Estados Unidos, en Europa y en América Latina. Vuelve el macartismo. Atentos. Eso, quédense porque vamos a explicarles cómo se construye a un enemigo y también vamos a intentar desmontárselo. Partamos del principio. Rubio presenta a Cuba como el núcleo irradiador, el enemigo ideológico número 1. Cuba como síntoma de una enfermedad izquierdista que amenaza a Estados Unidos. Cuba como un mal a eliminar. En el primer apartado de este informe, que se titula El Estado Revolucionario, el departamento de Rubio presenta a Cuba no como un Estado agredido, sino como un Estado agresor. Según este informe, Cuba ha estado 7 décadas obsesionada con la liberación del sur global y con la destrucción del imperialismo estadounidense, y afirma que el proyecto cubano ha logrado una hegemonía ideológica en los círculos de la izquierda radical global.
Cuba, siempre según este informe, habría llevado a cabo una campaña de subversión encubierta contra Estados Unidos basada en el espionaje, en la infiltración y en la creación de una infraestructura, y cito literal, diseñada para enfrentar a la sociedad estadounidense consigo misma. Bueno, este delirio de Estados Unidos tiene un nombre en psicología, se llama proyección. Es decir, cuando le atribuyes tus propios actos, defectos o impulsos inaceptables a los demás. La premisa de que Cuba constituye un Estado terrorista con una infraestructura masiva capaz de fracturar a la sociedad estadounidense, pues es, en fin, dicho muy suavemente, una clara exageración, como sostienen numerosos analistas de inteligencia, pero que tampoco haría falta porque lo ve cualquier persona con dos dedos de frente. La seguridad nacional de Estados Unidos está bastante más amenazada quizá por la violencia policial, la tenencia masiva de armas, los asesinatos del ICE o los supremacistas blancos que por el fantasma de Fidel Castro. Pues según este informe, la Dirección de Inteligencia de Cuba es descrita como uno de los servicios más profesionales y peligrosos del mundo, capaz de engañar a la CIA durante décadas mediante el uso de agentes dobles. A diferencia de otros países que usan dinero, Cuba, según este informe, recluta a verdaderos creyentes ideológicos, lo que hace que sus espías sean difíciles de detectar al no dejar rastro financiero. Un poco raro, ¿no?, eso de ser espía gratis, ¿no? A ver si lo que van a ser son comunistas y no espías. De hecho, y aún sin querer quitarle mérito a la inteligencia cubana, que tiene todo el derecho y los motivos para haberse desarrollado y muy bien durante décadas, de ahí amputarle más poder que a la propia CIA, pues hombre, hay un trecho. ¿De verdad creen que Cuba es capaz de tener el peso económico o cibernético necesario para orquestar una campaña de subversión social a gran escala en Estados Unidos? ¿No es más bien Estados Unidos el que lleva años gastando millones y millones y millones en intentar generar un cambio de régimen en Cuba? El informe continúa asegurando que figuras como Fidel Castro promovieron una nueva izquierda, un modelo de acción y voluntad, el tercermundismo, nacido tras la Conferencia Tricontinental de La Habana en el 66. Esta nueva izquierda construiría la identidad revolucionaria de los pueblos colonizados del sur global contra la civilización occidental y contra el imperialismo yanqui, cito literal, a través de la lucha armada. De ahí, según este informe, nacerían grupos domésticos como las Panteras Negras o los movimientos estudiantiles estadounidenses que Rubio considera los padres de esta nueva amenaza del terrorismo de extrema izquierda. O sea, que están construyendo una idea sobre la cual todas las luchas anticoloniales o de liberación nacional con elementos revolucionarios, Argelia, Vietnam, Sudáfrica o Palestina, serían en realidad una amenaza en sí mismas porque representan una guerra no solo de clases, sino civilizatoria entre Occidente y los pueblos colonizados. Así, esas legítimas luchas de autodeterminación y liberación se convierten en el relato de Marco Rubio en amenazas terroristas. El informe acusa a Cuba de haber exportado su revolución apoyando directamente insurgencias en Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Chile, Argentina. Posteriormente, según este informe, Cuba perfeccionó ese modelo ¿dónde? En Venezuela, para consolidar el poder junto a Hugo Chávez, convirtiendo al país en una segunda capital revolucionaria. Vamos a hacer una distinción importante aquí. El internacionalismo cubano fue una tesis política y una praxis anticolonial. Se generaron alianzas entre países socialistas para poder luchar por su independencia y por su soberanía. De hecho, lejos de ir promocionando el terrorismo, el Estado cubano ha sido reconocido por la comunidad internacional como un garante de procesos de paz, como por ejemplo cuando fue anfitrión y mediador en los acuerdos de paz de 2016 entre el gobierno de Colombia y las FARC. Mientras, por su parte, Estados Unidos continúa usando invasiones, espionaje, sanciones comerciales asfixiantes, guerra psicológica y, cuando se considera necesario, el respaldo logístico directo a dictaduras militares. ¿Se entiende la diferencia entre Cuba y Estados Unidos? Asimismo, la calificación de Estado terrorista, ya lo sabemos, es una herramienta mucho más política que judicial. No en vano, Cuba volvió a incluirse hace no mucho en la lista de estados patrocinadores del terrorismo estadounidense justo en 2021, en los últimos días de la administración Trump, sin que los informes anuales sobre terrorismo global aportaran pruebas de ningún patrocinio activo de atentados internacionales contemporáneos. De hecho, se contradecía con la revisión exhaustiva de inteligencia del año 2015 con Obama, bajo la cual se había certificado formalmente pues, que Cuba no representaba una amenaza de esta índole. Bueno, pero siguiente acusación.
el turismo revolucionario. O sea, ahora todos los que no nos vamos de veraneo a la Costa del Sol somos sospechosos de estar haciendo terrorismo vacacional por ahí. Este capítulo examina, por ejemplo, la llamada Brigada Venceremos, que es un programa que ha llevado a miles de activistas estadounidenses a Cuba para recibir educación política durante años. Según el informe, con el paso de las décadas, gran parte de los activistas forjados en esas iniciativas de lo que llama turismo revolucionario, que son brigadas de solidaridad, pasaron a ocupar posiciones influyentes, llegando a ser profesores universitarios, alcaldes, legisladores o líderes de ONGs en Estados Unidos. O sea, que yo ya, con 15 añitos, era un terrorista en La Habana. Allí me ven, mientras recogía bejuco de boniato en un campo de trabajo, en Güines, en fin. Y por eso te han puesto en la lista, Pablo. Y esto nos lleva al momento presente. ¿Por qué Cuba es teóricamente una amenaza hoy? Y sale aquí otro concepto, la revolución racial. El informe argumenta que esta influencia cubana persiste en movimientos modernos como el Black Lives Matter. El informe sostiene que figuras como Robert Williams o Assata Shakur, exiliada estadounidense que vivió y murió en La Habana, fueron convertidas en iconos políticos por el aparato de propaganda cubano para radicalizar a los movimientos afroamericanos. Por cierto, si quieren saber más sobre Assata, les hicimos un programa muy bonito aquí en La Base, no se lo pierdan. En realidad, establecer, como hace el informe, ese vínculo perverso busca criminalizar directamente a uno de los movimientos contemporáneos más importantes en Estados Unidos, el movimiento antirracista, desde el Black Lives Matter al actual movimiento anti-ICE. Y de paso aprovecha para vomitar contra toda la historia y el legado del Black Power, un legado que la memoria imperialista de Estados Unidos no perdona y no olvida. Y según este documento, luego lo contará Edu mucho mejor, Cuba necesita compañeros de viaje, porque claro, esto de ser el líder de la revolución terrorista izquierdista castrochavista desde una isla sitiada, bloqueada y sin luz, pues debe ser una cosa muy cansada. Según el informe, Cuba mantiene una red de organizaciones, entidades legales y cívicas como el ICAP o el Gremio Nacional de Abogados o la Fundación Religiosa Pastores por la Paz, que defienden activistas radicales, según el informe, en los tribunales. Y este punto es muy importante. Lo que está haciendo Rubio aquí es apuntar a todas esas redes de solidaridad financiera o jurídica. Es decir, que le busca dar en la línea de flotación a Cuba, en lo que viene siendo básicamente el dinero y la capacidad de litigar y defenderse en los tribunales. Al final esto muchas veces es menos romántico de lo que pudiera parecer. Este documento, como diría nuestro amigo el economista cubano Pepe González Calvo, daría risa si no fuese tan preocupante, porque es la excusa básicamente para invadir Cuba, para invadir su país. Y no solo eso, es también la construcción de un enemigo doméstico que prepara el terreno para atacar a las organizaciones de izquierdas de Estados Unidos, pero también de Europa y de América Latina, usando el poder de las instituciones del gobierno federal estadounidense. Exacto. Ayer, Ken Klippenstein, el periodista de investigación, hacía el trabajo que, por cierto, no ha hecho ningún periodista del mainstream, ni aquí ni en Estados Unidos, y extraía la lista con nombres y apellidos de todas las organizaciones y de las personalidades que aparecen diseminadas por el informe. Hay 43 grupos e individuos. Por ejemplo, sindicatos como el Amazon Labor Union, grupos de justicia racial, congresistas, alcaldesas, fiscales, las líderes de Code Pink, que es una organización feminista contra la guerra, el fundador de los helados de Ben & Jerry's, que ha sido muy crítico con el genocidio en Gaza, comunicadores como Hassan Piker o Amy Goodman, organizaciones pro-palestinas, o nuestro querido amigo y compañero en esta casa Manolo de los Santos, fundador del People's Forum. También aparece un tal Pablo Iglesias, no sé si le sonará. Y también sale la propia DSA, la rama de la izquierda del Partido Demócrata, incluido el alcalde, Zohran Mamdani, que aparecen 24 veces mencionados. Y todo esto, ojo, con el marco de las elecciones de midterms en noviembre. Marco Rubio vuelca sus obsesiones, aunque sea un trabajo muy mediocre, casi como si estuviera escrito con inteligencia artificial, con bastantes pocos informes y escasos datos empíricos. Pero bueno, no estamos ya en la era en la que eso podía ser más o menos importante, ¿verdad? Bueno, este Marco Rubio es un fanático, un verdadero fanático. El anticomunismo hace tiempo que dejó de ser una crítica a un modelo económico para convertirse en una etiqueta que utiliza para patologizar cualquier demanda de equidad o de redistribución o de justicia social. No vivimos en un sistema que genera ricos y pobres. El fracaso es un defecto moral del individuo y el éxito es una virtud del individuo. La gente de izquierdas somos envidiosos, resentidos, ya saben. It may wear various different slogans and ideologies across place and time. They can call themselves anti-capitalist or anti-imperialist or communist or anarchist or Marxist, but the fundamental character is always the same. It's always the same. It is a poisonous resentment cloaked in the language of equality and justice and liberation, an overwhelming need to tear down what greater men have built, to wreck what is beautiful and what is right on behalf of people who are only filled with ugliness and have nothing else to offer the world.
Through violence and through terror, they once again seek to impose their ugliness on all of us. Eso es feo, dice, con esa cara amarilla llena de votos, en fin. Como si su ascenso no fuera un producto directo del clientelismo político, de su vínculo con redes del narcotráfico en Florida. Recuerden que su cuñado fue condenado a 35 años por importar cocaína a Estados Unidos y, bueno, que hay más que probadas relaciones de cómo su ascenso político ha venido siendo financiado por el lobby armamentístico y por AIPAC, el lobby israelí. Por cierto, el informe cita a Palestina de manera muy recurrente, tildándola como un pilar fundamental dentro de la red de solidaridad antiimperialista y de operaciones de inteligencia coordinadas por Cuba. Pero recordemos que todo este documento, este informe, lo que les estamos contando, se publica justo 3 días después de esa cumbre ministerial contra el terrorismo de extrema izquierda que celebró Marco Rubio en Washington y a la que asistieron 66 estados, muchos de ellos europeos, por ejemplo España, y donde se pretende organizar una arquitectura de seguridad y policial para hacer realidad ese sueño húmedo de Marco Rubio. Hay una frase, vean, muy ilustrativa al final del informe que dice así: el extremismo de extrema izquierda será tratado con la misma ferocidad en el mundo que el mundo reservado para el terrorismo yihadista. Así que, en fin, considerando que la doctrina de seguridad de Estados Unidos ha convertido en terroristas a las resistencias de Oriente Medio, a los activistas pro-palestinos, a los cubanos, ¿qué van a hacer con ellos? ¿Qué van a hacer con los colectivos y gobiernos de izquierda? ¿Lanzarles drones? ¿Bombardear hospitales para encontrarlos? ¿Meterles sin pruebas en prisiones de alta seguridad? ¿Congelar sus cuentas bancarias? ¿Intervenir sus elecciones? Quizá ahora se entienda mejor el hilo que une lo de Palestine Action, lo de Fergie Chambers, lo de Assiri Youssef, lo de los detenidos de la Vuelta Ciclista o lo de destripar izquierdistas en Colombia, ¿no? Como decía su nuevo presidente. Todo es parte de una misma doctrina renovada y más agresiva que nunca. Lo que Rubio dicta y Occidente acata es que toda esa maquinaria de sanciones financieras, persecución y espionaje, política migratoria o censura mediática, que todo eso se aplique ahora contra todos aquellos que puedan considerarse el enemigo. Y lo grave es que este informe lo estamos contando nosotros, pero no está en los telediarios. Lo grave es que no hay apenas pronunciamientos públicos de congresistas demócratas que no sean del DSA o de partidos socialdemócratas europeos que estuvieron presentes en esa cumbre. No me hagan volver otra vez al poema de Niemöller, que ya hemos visto que el tiempo acaba siempre dándonos la razón. Y cuando vengan las lamentaciones y la progresía mediática diga ¡ay, ay, 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 ay!, acuérdense de que esto empezó con Cuba. Gracias, Zugasti. This is a distinctive and unique evil. It has always been driven by a hatred, above all else, a hatred for civilization itself. It is a revolt of the worst against the best, a revolt of the weak and the cowardly against the strong and the good. It is perpetrated by those who cannot build, who cannot create, who cannot achieve great things, and take their revenge upon the world for their own inadequacy by seeking to destroy those who can. This is what radical leftism is. Manu Levin, adelante. Pues vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, termina el Mundial de Fútbol y todo va volviendo rápidamente a su carril. Europa sigue siendo Europa, América Latina sigue siendo América Latina, el norte sigue siendo el norte y el sur sigue siendo el sur, por más que se haya invertido tanta plata, según parece, en campañas de odio y propaganda para darle la vuelta al binomio, haciendo picar el anzuelo a tanta gente, por cierto. Todo vuelve a su lugar, continúa el genocidio en Gaza patrocinado por Europa, Estados Unidos y sus títeres, continúa la agresión estadounidense contra Irán, continúa la ofensiva de Washington en América Latina y se intensifica nuevamente, como estamos explicando, la guerra sucia de Trump y Rubio contra Cuba. Y también, como de costumbre, la Casa Blanca diseña el relato que ha de justificar su derecho a hacer lo que le dé la gana en su patio trasero, y ese relato es reproducido automáticamente por las grandes empresas de comunicación partidarias del capitalismo y el imperialismo que descargan todas sus municiones contra esa pequeña isla del Caribe que, como todo el mundo sabe, ¿verdad?, en esta época de genocidio, fascismo, mentira, brutalidad y extrema desigualdad global, representa esta isla todo lo peor del planeta. La razón: Cuba, la dictadura asesina más subvencionada del mundo. ¿Le preocupa la miseria del mundo, querido amigo? ¿Acaso le quita el sueño la violencia, el crimen, el abuso de los poderosos contra tanta gente inocente? A nosotros, en la Casa Blanca y en La Razón, también nos preocupa y le contamos quiénes son los culpables de todo esto. Los cubanos. ¡Cuba! Claro, porque lo que dice La Razón es tal cual, ¿eh?
Cuba, que exporta médicos y vacunas, es la nación asesina que hay aquí. Y Cuba, a la que el bloqueo de Estados Unidos le ha supuesto un coste acumulado de más de 170.000 millones de dólares, 2 billones, si se ajusta la cifra a la evolución del precio del oro, es también la nación subvencionada. Por supuesto. Y eso que dices del bloqueo, excusas de mal perdedor, compañera. La dictadura cubana, continúa La Razón, ha convertido el embargo estadounidense en coartada para ocultar el fracaso de su modelo represivo y parasitario que solo sobrevive gracias a los subsidios y concesiones de sus aliados, entre ellos España. Ah, claro, que Cuba solo sobrevive gracias a la ayuda de países fantásticos y benevolentes como España. Pues una duda, ¿cuántos buques de petróleo ha enviado España a Cuba? Ya estamos con las preguntitas de listillo. Pero si el Reino de España representa hoy el anticolonialismo, el antiimperialismo y a los condenados de la tierra, hombre, no te has enterado. En fin, Cuba sobrevive gracias a la ayuda que le brinda el Estado español, que en todo caso, y siendo justos, no es nada al lado de la ayuda que le brinda a Cuba su verdadero y gran aliado. La Razón, Trump rebaja la amenaza militar a Cuba y negocia su ayuda. Que lo dice también la progresía mediática. Radio Televisión Española. Estados Unidos asegura que Cuba ha aceptado su oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria. El País. Cuba acepta ayuda de Estados Unidos para comida, combustible y medicinas. Washington ofrece 100 millones y mantiene la asfixia energética y de sanciones con la población al límite. Así que Washington mantiene la asfixia energética y de sanciones, pero ofrece 100 millones para ayudar. Te encierro en casa, echo la llave, te insulto, te humillo, te pego, pero es por tu bien, ¿eh? Y toma unas moneditas para que te compres algo bonito. Pero úsalo para algo bonito, ¿eh? A ver si lo vas a gastar en terrorismo o se lo vas a dar a esos amigos que tienes, malas compañías. La Razón. El embajador de Estados Unidos ante la ONU acusa a Cuba de contar con puestos de inteligencia de Rusia y China. Mike Waltz insiste en que la isla caribeña supone una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y de su propio pueblo. Vaya, Estados Unidos te bloquea, te asedia, te invade, te deja sin petróleo, intenta asesinar 638 veces a Fidel Castro y otras tantas a su hermano Raúl Castro, pero la amenaza para la seguridad es Cuba. Es Cuba para Estados Unidos. Te lo dice también, Pablo, la progresía mediática. El País. Washington acusa a Cuba de respaldar una ola sin precedentes de terrorismo de izquierda en Estados Unidos. El Departamento de Estado señala en un informe a organizaciones cívicas y a los socialistas de Mamdani como aliados del castrismo y dice que este ha logrado infiltrarse en las más altas esferas del gobierno. Trump acusa a Cuba de promover una ola de terrorismo rojo en Estados Unidos y nosotros, en El País, tu periódico progresista, te lo contamos. Porque es información de primer nivel. Mamdani, agente cubano del bloqueo, ya te hablaremos otro día, amigo. Lee El País y paga tu suscripción. Y dale con el bloqueo, Pablo, el bloqueo. El bloqueo no existe. Escucha, por favor. Televisión Española subió el vídeo a sus redes la gran Tere Felipe. Dale el play, Jaime. En Cuba escasea todo, incluso el dinero en efectivo, porque el sistema monetario está también al borde del colapso y los bancos no disponen de suficientes billetes. A ver si pasa algo. Los más perjudicados, los jubilados, que hacen largas colas para retirar su pensión. ¿Y les pagan a primero de mes o cuando hay dinero? Cuando podemos, no podemos casi nunca. ¿Y cuánto le dan? 3.000 pesos. Que equivalen a unos 4 euros. Para hacerse una idea, hoy hemos comprado 6 botellas de 1,5 litros de agua y nos han costado 3.000 pesos. Ante esta situación, el Banco Central de Cuba ha dado un giro y desde hoy permitirá que los pagos a estos pensionistas los hagan también los comercios. Ya ha caído la noche y La Habana está a oscuras. Estamos en pleno apagón que afecta incluso a monumentos tan emblemáticos como el que tengo a mis espaldas, el buque Granma, el verdadero símbolo de la revolución, aunque ustedes no lo pueden ver. José Antonio, ¿que no eres capaz de montarte una pieza de un minutaco hablando sobre los apagones y las carencias en Cuba sin mencionar ni una sola vez el bloqueo de Estados Unidos? ¿Que no? Sujátame el mojito. Lamentable, lo de Televisión Española. José Guardiola, por cierto, se llama este simpático corresponsal. El monumento que tengo a mis espaldas, el buque Granma, aunque ustedes no lo pueden ver. ¿Por qué será, verdad, que no lo pueden ver? En fin, lo que ustedes no pueden ver, amigas y amigos, son las causas de la situación que atraviesa Cuba si las buscan en Televisión Española. Porque la narrativa ya están viendo cuál es. Cuba es un régimen fracasado y además es una amenaza terrorista para el mundo libre. La gente allí no tiene luz ni tiene para comer. El bloqueo estadounidense no existe, porque Estados Unidos lo que hace en todo caso es ayudar, así que la conclusión a la que usted debe llegar pues, es muy evidente. Que Estados Unidos dé un paso más
Y en lugar de malgastar su generosidad tirando millones de dólares para ayudar a los cubanos, mejor que cojan el toro por los cuernos e invadan Cuba para liberarla. El debate: Cuba demorada. Si Estados Unidos desea ayudar, que no prometa redenciones imposibles, que no fustigue al que desespera en la espera, que no negocie el futuro de una nación sin escuchar a quienes han sufrido. Que invada, invasión o muerte. Está pasando la derecha mediática española pidiendo explícitamente a Estados Unidos que invada Cuba. Esto me imagino que también es promover el terrorismo internacional, ¿no? En fin, lo de patria o muerte es cosa del pasado, compañero. Ahora el eslogan bueno es otro: invasión o muerte. Tremendo, pero esto, Manu Levin, imagino que a diferencia de todo lo anterior, no te lo dice también la progresía, ¿verdad? Vale que sean anticomunistas, ok, pero hombre, no son tan anticomunistas como para pedir que Trump invada Cuba, No, digo yo. hasta ahí no llegan, por supuesto. Invasión es una palabra muy fuerte, por ahí la progresía no pasa. El País: Omar Sixto, empresario cubanoamericano. La solución para Cuba no es una invasión, sino una toma humanitaria de la isla. Coño, claro, no lo había pensado, una toma humanitaria. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Una toma humanitaria. Menos mal que tenemos a la progresía mediática que mantiene el respeto por el significado de las palabras y no se deja arrastrar a la propaganda trampista. En fin, cuiden su salud y tómense una Viaodramina antes de leer El País. Eso sí que es una toma humanitaria. Gracias, Manu. Recordemos que médicos aseguran que las sanciones económicas de Estados Unidos matan. Evitan el acceso a medicamentos, el bloqueo energético provoca apagones, la malnutrición infantil se ha disparado por impedir que entren los alimentos básicos para la gente de la isla. La Asamblea General de la ONU ha votado cada año desde 1992 para condenar el embargo de Estados Unidos contra Cuba. En octubre de 2024, la votación fue de 180 países a favor y 2 en contra. Estados Unidos e Israel se quedaron solos frente al mundo. Y por cierto, lo que sí que está demostrado es la financiación de Israel a influencers, medios de comunicación y políticos para justificar su genocidio en Palestina. Qué bien está la cosa. Eduardo García, Clima de Guerra. Ilusionante, sin duda. Vamos con ello. Clima de Guerra, con Eduardo García. Bueno, la ofensiva política de la administración Trump y del arquitecto de su política imperial en América Latina, Marco Rubio, tiene evidentemente una arista militar. Lo pudimos ver con claridad en Venezuela y lo estamos viendo con los acuerdos que ha firmado con Panamá o con Trinidad y Tobago. Lo estamos viendo con el Escudo de las Américas o lo estamos viendo con las negociaciones militares con Noboa en Ecuador, con Milei en Argentina o con De la Espriella en Colombia. En fin, con todas esas cosas lo podemos ver. Y lo podemos ver también con absoluta nitidez en el documento que publicaron ayer mismo desde el Departamento de Estado. Como lo estábamos comentando, Cuba, la capital del comunismo en el siglo XXI. Lo prologan así el documento, 2 puntos, comillas. La ofensiva de Cuba contra Estados Unidos nunca fue en el fondo una disputa sobre política económica, soberanía o siquiera la propiedad de un territorio concreto. La cubana fue una revolución contra la propia civilización occidental, librada en parte mediante el método novedoso e insidioso de persuadir a los hijos de Occidente para que se volvieran contra su propia herencia. La ofensiva de Cuba contra Estados Unidos. Repito, la ofensiva de Cuba contra Estados Unidos. El mundo al revés, el que se lo quiera creer, que se lo crea. Un documento de 100 páginas, y yo me quiero centrar en el 8º punto, el de una supuesta internacional antiestadounidense. Se viene a decir básicamente que desde el final de la Guerra Fría, la política exterior y las capacidades de proyección internacional de Cuba experimentaron una transformación, que durante décadas la Unión Soviética había sostenido militar, económica y logísticamente las operaciones de inteligencia e influencia de La Habana y que Moscú financió y entrenó a los servicios de inteligencia cubanos, facilitó el mantenimiento de una extensa red internacional de organizaciones afines, agentes y contactos y puso a disposición del malvado régimen cubano la infraestructura de los servicios secretos soviéticos y de otros países del bloque socialista. Básicamente, se plantea que gracias a estas redes, numerosos revolucionarios latinoamericanos recibieron entrenamiento en Cuba y regresaron a sus países con apoyo logístico de los servicios de inteligencia soviéticos y checoslovacos. Según la tesis del informe, estos mismos canales fueron utilizados para ayudar a miembros de organizaciones radicales estadounidenses como Weather Underground a desplazarse por Europa y regresar clandestinamente a los Estados Unidos, y que después, con la disolución de la Unión Soviética, las capacidades militares cubanas se vieron mermadas. Se viene también a plantear que la reducción de la ayuda soviética obligó a Cuba a disminuir drásticamente el tamaño de sus fuerzas armadas
curiosa amenaza existencial, y a abandonar buena parte de sus expediciones revolucionarias en África y en América Latina. Sin embargo, este documento también sostiene que esa misma pérdida de recursos no debilitó de forma proporcional al aparato de inteligencia, sino que esa misma inteligencia pasó a ocupar un papel de mucho mayor peso. Las redes cubanas habrían evolucionado hacia estructuras más reducidas, más descentralizadas y más difíciles de detectar. Ojo, parecido a lo que hacen ahora los iraníes y que la verdad es que no les está yendo mal. Y esa misma flexibilidad organizativa pues, habría permitido que incluso después de importantes y prolongadas operaciones del FBI contra Cuba, la infraestructura de inteligencia haya podido ir reconstruyéndose con bastante rapidez. Esto, insistimos, es el marco estadounidense. No hay que perder de vista que detrás de este informe, de los documentos y de las cumbres, hay básicamente un intento de sentar la narrativa para una agresión, de justificar de manera preventiva un probable ataque militar contra Cuba. Un ataque que ya les hemos contado aquí unas cuantas veces, tiene una dimensión estructural. Quieren controlar el Golfo de México y también tiene una dimensión política, el impulso al Partido Republicano de cara a las midterm de noviembre. Siguiendo con el informe, que tiene una dimensión geopolítica muy evidente, en este octavo punto merece la pena centrarse en Rusia, porque según el Departamento de Estado, uno de los pilares de esta estrategia sería la alianza de Cuba con Rusia. Aunque la estrecha relación entre ambos países se remonta a los primeros años de la Revolución Cubana, el informe considera que actualmente ha evolucionado hacia una asociación estratégica adaptada al nuevo contexto geopolítico. Desde esta perspectiva, Rusia pues, estaría obteniendo supuestamente grandes ventajas gracias a la posición geográfica de Cuba, situada a apenas 90 millas de la costa de Florida, aunque tales ventajas no han sido probadas de ninguna forma, así como acceso a redes políticas e informativas desarrolladas por el gobierno cubano durante décadas. A cambio, Moscú estaría proporcionando asistencia financiera, suministros energéticos, equipamiento militar y cooperación tecnológica. Claro, los tienen bloqueados y aislados. ¿Se acuerdan de lo de echar a los rivales no hemisféricos de América, verdad? Pues aquí tienen un ejemplo. El documento afirma que la isla alberga la mayor infraestructura rusa de inteligencia electrónica fuera del territorio ruso. Según esta evaluación, existirían hasta 18 instalaciones de inteligencia de señales en Cuba, de las cuales 2 estarían operadas directamente por Rusia. Se sostiene también que empresas tecnológicas rusas habrían incrementado significativamente su presencia en Cuba y que estarían utilizando la isla como plataforma para expandir sistemas de vigilancia hacia otros países latinoamericanos, especialmente Nicaragua y Venezuela. Estas tecnologías servirían tanto para reforzar el control interno de esos gobiernos como para facilitar operaciones de ciberseguridad ofensiva, campañas de desinformación y actividades de inteligencia. Este es, insistimos, el relato. Y el segundo gran socio estratégico identificado por el Departamento de Estado sería, como no, China. Según el informe, la cooperación entre Pekín y La Habana ha adquirido una dimensión cada vez mayor durante las últimas 2 décadas. A cambio de inversiones multimillonarias, ayuda financiera y condonación de deuda, China habría incrementado notablemente su maligna presencia en la isla. Vamos, lo que está haciendo en todo el mundo, vaya, tampoco es que sea una cosa rara y especial de Cuba. Y diversas informaciones citadas por este documento sostienen que ambos gobiernos alcanzaron acuerdos para ampliar las instalaciones de inteligencia electrónica en territorio cubano, lo que permitiría interceptar comunicaciones civiles y militares del sureste de Estados Unidos, donde se concentran numerosas bases militares y centros estratégicos de Estados Unidos, un país que tiene amenazado a Cuba, no hay que olvidarlo. ¿A mí qué quieren que les diga? Me parece lo más normal del mundo tener inteligencia cuando tienes al mayor imperio del planeta merodeando tus costas y amenazándote permanentemente con invadirte. El documento señala igualmente que China administraría varias estaciones de inteligencia de señales en Cuba y que algunas instalaciones funcionarían conjuntamente con Rusia y las autoridades cubanas. Más allá del ámbito estrictamente militar, lo que sostiene el Departamento de Estado es que China ha ampliado de forma sostenida su influencia económica y tecnológica en América Latina mediante inversiones, financiación de infraestructuras y exportación de tecnologías de vigilancia digital, y que Cuba constituiría uno de los principales puntos de apoyo para la expansión regional de la presencia china. El informe también dedica un amplio apartado a la relación entre Cuba e Irán, 2 de los estados agredidos sin justificación por parte de Trump en los últimos 2 años. Marco Rubio y su Departamento de Estado dicen que Cuba ha mantenido contactos históricos con organizaciones como la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Hezbollah, Hamas o el Frente Popular para la Liberación de Palestina, facilitando proyección regional a estas organizaciones. Y concede también una relevancia especial a la estrecha relación entre Cuba y Venezuela, tanto con Hugo Chávez como con Nicolás Maduro, argumentando que esta alianza pues, habría permitido a Irán ampliar su presencia política y de inteligencia en América Latina mediante redes establecidas en Venezuela y otros países de la región.
También menciona supuestas colaboraciones en materia de guerra electrónica, drones y otras capacidades militares. Vaya, entre agredidos se estarían apoyando. La verdad es que no tiene mucho más misterio. Se señala también al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Fíjense ustedes qué gran amenaza para la humanidad. Y se dice que esta institución pretende coordinar actividades de influencia política, solidaridad internacional y movilización social en distintas regiones del mundo, incluyendo América Latina, Europa y Estados Unidos. ¡Qué terribles! ¡Qué violentos! En fin, es el mundo al revés. Y todo esto lo dice literalmente Marco Rubio en Substack. Dice, operan junto a estados extranjeros hostiles que comparten su misión. Las redes de grupos interpuestos de Irán están cada vez más estrechamente vinculadas a grupos militantes de izquierda en todo el mundo. La extensa red de inteligencia e ideológica del régimen cubano contribuyó a forjar la extrema izquierda en nuestro país y en nuestro hemisferio y sigue estando inextricablemente ligada a grupos y movimientos de extrema izquierda tanto en Occidente como más allá de sus fronteras. Cuba, evidentemente, ha respondido. Presidente Díaz-Canel, comillas. Cree el ladrón que todos son de su condición. Nada más acertado para caracterizar el informe del Departamento de Estado contra Cuba, promovido por uno de los funcionarios más corruptos de la actual administración, de probados nexos con narcotraficantes y terroristas de la Florida. Si un país ha espiado y agredido a otro a niveles obscenos, ha sido Estados Unidos contra Cuba. Son públicas las partidas millonarias que anualmente se destinan a los programas de cambio de régimen en Cuba, apelando lo mismo a la subversión que al terrorismo. Y sigue. La historia registra episodios criminales, incluyendo plagas y enfermedades introducidas en Cuba o el dengue hemorrágico que costó la vida de 101 niños, el derribo de un avión con 73 personas a bordo, las bombas en hoteles, los intentos de magnicidio o la guerra psicológica. Añádase el bloqueo y la dimensión genocida que adquiere con el actual reforzamiento y cerco energético. No hay mayor acto de subversión contra un Estado, concebido y descrito oficialmente por Estados Unidos para agotar al pueblo y resquebrajar su apoyo a la revolución. Lo que ha hecho la revolución cubana a lo largo de su historia es defenderse de estas sucesivas e interminables agresiones por legítimo derecho. Y termina Díaz-Canel diciendo, Cuba jamás ha obrado para dañar al pueblo estadounidense ni se ha propuesto afectar la seguridad internacional de Estados Unidos. El neomacartismo transnacional que se reinstaura en Estados Unidos desde una corriente claramente fascista recurre a la mentira para generar pretextos sobre los cuales sostener agresiones contra Cuba y coartar libertades civiles dentro de Estados Unidos. Pues más razón que un santo. ¿Qué quieren que les diga? En fin, seguiremos muy atentos. All eyes on Cuba, todos los ojos en Cuba. Gracias, Eduardo. I was curious about our reports about Iranian drones in Cuba. There are concerns about that. Where does the relationship of the U.S. stand there? Is military intervention still on the table there? Well, if they do have that, and they might very well have that, we'll take care of it. Marco is just in the other room. And if they do have that, we'll take care of it in short order. We're not going to have a problem. We're not going to allow that to happen. Como anunciábamos, hoy nos acompaña Bruno Esgarcini. Bruno, muchísimas gracias por atender una vez más a la base. Gracias a ustedes por la invitación. Bruno, querría conocer tu análisis respecto a la posibilidad de que realmente se produzca una invasión, una operación militar, poner bota en territorio cubano por parte de los Estados Unidos. Bueno, ahora tenemos el despliegue de por lo menos un portaaviones alrededor de Cuba, más el despliegue que quedó después de la invasión a Venezuela en Puerto Rico y la instalación de varios radares en otras islas de las Antillas, en el Caribe, que fueron puestas en su origen para rodear a Venezuela y ahora están puestas en la atención a Cuba. No hay el despliegue que hubo en la invasión contra Venezuela. Digo esto porque Trump ha dicho varias veces que una vez que termine la operación en Irán, muchos de los portaaviones que están allá van a ir hacia Cuba para rodearlo y hacer algún tipo de operación militar especial ahí. Entonces, la sensación que da es que Estados Unidos está escalando progresivamente las operaciones contra Cuba a través de acciones de bloqueo directo marítimo sobre todas las importaciones de energía, agresión económica contra los intereses privados, haciendo que el motor de la economía cubana, como son el sector turístico, cierren muchos de sus hoteles, intentando que la población se levante y si eso no funciona, intentar amedrentar al liderazgo de la revolución cubana con algún tipo de acción militar para ya sea de secuestro, ya sea ataque simbólico a una institución del Estado con el fin de negociar
una nueva realidad o quizás el arribo de alguna figura amable para el establishment de la Florida, principalmente para los sectores ligados a Marco Rubio. Entonces, quizás el escenario que estamos más cerca es a través de lo que Estados Unidos llama como una intervención quirúrgica, en función ya de que el bloqueo del lugar a la acción militar, a la agresión militar. Veremos si eso es de la misma gravedad que en Venezuela, pero sigue el mismo formato intervencionista duro que viene planteando la Casa Blanca en América Latina después de la reformulación de su estrategia de seguridad nacional, lo que declara a América Latina como una zona prácticamente que pertenece a su espacio interno y la vuelta a la doctrina Monroe de allá a principios del siglo XX. Bruno Sgarsini, muchísimas gracias, como siempre, por tu análisis. Hasta pronto, compañero. Hasta pronto, gracias a ustedes. Chau, chau. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Les dejamos con un tema de Los Monstruitos, Terror Rojo. Hasta mañana.